Dios le bendiga, hermanos. No voy a hablar chile. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, nada más solo un minuto. Y vamos a orar para que Dios haga lo que, o continúe haciendo lo que trae en esta noche. Señor, gracias, porque este es un privilegio y una honra, Señor, de hablar de tu palabra a tu pueblo. Te pido, Señor, de que tú tomes dominio y control de mi vida y que palabras humanas no salgan de mí, sino la que correcta, buena y agradable para tu pueblo, para corregir, instruir a tu pueblo a que cada día te conozca, dice. Cúbrenos a cada uno de nosotros con tu sangre y podamos salir en esta noche edificado, transformado por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se ha estado hablando un sinnúmero de palabras que Dios ha traído en este lugar, el cual Dios ha bendecido a muchas vidas, pero la situación es poner en práctica lo que se escucha. A Dios siempre, a su pueblo le ha encantado de que su palabra sea puesta en todo lugar. Y es cosa de loco, hermanos, porque Dios sabe que nosotros somos muy olvidadizos y que en estos últimos tiempos el mundo está arrastrando nuestra vida y nos está llevando aceleradamente y se nos está olvidando las cosas por el ajetreo que llevamos. Siempre las cargas corriendo de aquí para allá. Y no sé si a usted le pasa igual que a mí, que cuando soy de lo que digo, oye, necesitamos ni que sea 5 horas más al día para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Y Dios conocía todas estas cosas y le mandaba a su pueblo: mira, en tu casa, donde quiera que tú haya un rincón, allí pon un versículo bíblico. Es más, Dios fue más lejos y le dijo: amárratelo, para cuando te levantes, lo primero que veas las palabras de Dios y puedas levantarte y tener una comunión íntima con el Señor. Amén, hermanos. La palabra que quiero traer en esta noche, o que me ha impulsado el Espíritu, la paternidad espiritual. Y quiero que podamos leer Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y vamos a ver algunos detalles. Porque ¿cuántos son hijos de los que estamos aquí? Y hijos que ahora somos padres. La bendición de ser hijo y la bendición de ser padre. Dice la palabra de Dios que bendecida Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Mire cómo empieza. Sería bueno que dijeran, o que diga la Biblia en estos tiempos, que hará volver primero el corazón de los hijos hacia los padres. Pero está hablando, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Desde la fundación del mundo, Dios ha establecido estas cosas y sabe que al romperse, a caer una maldición sobre la familia, sobre los padres, sobre los hijos y los hijos sobre los padres, Dios ha tratado por todos los medios de restaurar el hogar. Dios siempre va a tratar, porque nosotros entendemos que la sociedad es que está dañando a nuestros hijos y los hijos empiezan a dañarse primero por la casa.
Y cuando la sociedad empieza a influir sobre nuestros hijos, nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos se están alimentando de cosas que en el hogar no se les está enseñando. Y Dios nos enseña que desde su fundación, al romperse el pacto de Adán con Dios y a caer la maldición sobre la tierra, ustedes se van a dar cuenta, a lo que han leído la Biblia, que lo primero es que los hijos empiezan a matarse uno entre otros. Y vemos que Caín y Abel, y ellos adoraban a Dios con lo que había en la tierra. Y sin embargo, sobre el corazón de uno entró la envidia, los celos. Y lo que hizo fue matar a su propio hermano. Pero la paternidad espiritual va mucho más allá de lo que es natural, porque es algo espiritual. Y nosotros vamos a ver. Y dice el capítulo en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios ha escrito este mandamiento entre todos los mandamientos que Él tiene. Y nosotros estamos viendo la necesidad que hay. Allá afuera estamos viendo la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Dios, por todos los medios, y más ahora, más en este tiempo, que la Biblia lo vamos a ver un poco más para adelante. Porque en Mateo capítulo 24 también declara todas estas cosas por vida y por haber. Incluso la Biblia habla que cuando se iba a manifestar el Hijo de Dios en la tierra, primero iba a enviar el espíritu de Elías. Y lo primero que dice es la palabra que acabamos de leer, que antes de que el Hijo de Dios venga a la tierra, los corazones de los padres tendrían que volverse hacia los hijos. Estamos hablando de algo sobrenatural. Dios ha establecido sobre la cabeza de Adán una autoridad que va mucho más allá de lo natural. No solamente de bendecir a su familia económicamente, sino de bendecir a su familia espiritualmente. Hoy los que somos hijos y los que somos padres estamos tratando de obedecer las cosas de una manera sencilla, pero ser padre y ser hijo son dos bendiciones que Dios le ha dado a cada hombre y a cada mujer. Cuando hablo de padre estoy hablando del hombre y de la mujer. Pero muchas veces nosotros como hijos obedecemos a nuestro padre y tenemos un trato de ello alejadamente, y muchas veces creemos que ya nuestros padres a la edad que tienen no nos pueden bendecir. Y muchas veces nosotros con nuestra propia fuerza hacemos cosas y no buscamos el ejemplo. El pastor dio un ejemplo de lo que se necesitaba entre la electricidad. Porque el padre muchas veces, como dicen en el mundo, no solamente es aquel que engendra, sino aquel que educa. Porque muchas veces tú eres el padre, pero muchas veces en la calle te lo están educando y tú no te estás dando cuenta. ¿Amén, hermano? Amén. Y nosotros estamos viendo cómo está la tierra, cómo está nuestro planeta, cómo están nuestros hijos. Y para el colmo usted se analiza y dice, no entiendo por qué los niños de este tiempo tienen un comportamiento que muchos años atrás no lo teníamos nosotros. Aceleradamente piensan y hacen las cosas con una sabiduría y muchas veces con una estrategia no tan buena, sino maligna. Y ustedes lo ven haciendo, y nosotros, porque soy padre, lo vemos haciendo cosas, porque yo tengo dos. Y a veces saltan con cosas que uno se queda mirándolo. Y al mirarlo uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque desde pequeños tienen una habilidad para hacer las cosas malas.
que uno no lo están enseñando. La pregunta es, ¿qué es lo que lo está ministrando? ¿Qué es lo que está pasando en esta generación? La gente cree que es la sociedad, pero primero Dios ha establecido un hogar. Si los hogares no son firmes, nuestra sociedad será difícil. Amén, hermano. Si ustedes creen que las cosas andan buenas, dice la Biblia que las cosas se pondrán peor. Incluso dice la Biblia, ay de la que críen en aquellos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando? Si no hay mayor bendición que obedecer a sus padres. La Biblia habla de muchas relaciones entre padre e hijo. Una de ellas dice, ay de aquel hijo que maldiga a un padre. Dios sabe la consecuencia que iba a haber en la tierra por esta causa. Hoy mucha gente son maldecidas porque hay padres que han marcado los corazones de los hijos. Y difícil es cuando un padre desaparece y deja a su madre sola y los hijos crecen sin un padre paternal. ¿Quién usted cree que lo aconseja? ¿Por qué? No es el tema, pero ¿por qué los matrimonios deben ser tan sólidos en estos tiempos? De cualquier cosa es quítate tú, tómate tú, y si tenemos dos hijos nos dividimos, tú tomas uno y yo me llevo el otro. Y el hogar se divide. Se divide. Vamos a leer el pasaje que es de Mateo 21, 28. Donde vamos a ver muchas cosas en esta noche y vamos a aprender de lo que Dios me ha enseñado y de lo que Dios dice en su palabra. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose a él el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él y dijo, no quiero. Pero después, miren esto, pero después arrepentido fue. Arrepentido fue. El pastor hablaba algo ahorita que nosotros le servimos al Señor así, dándole patada. Pero fíjese en este relato. El hombre trabajaba y tiene sus negocios. Y le dice a uno de sus hijos, porque la Biblia habla de dos, y le dice, quiero que vaya a mi negocio, lo atienda, trabaje allí. Sin embargo, él dice, no iré. Pero arrepintiéndose, esa palabra arrepentirse, está hablando que estaba reconociendo la paternidad de su padre, reconociendo la bendición que podía traer a través de obedecer a su padre. Y él dice, yo me arrepiento de tener una actitud inconforme en contra de mi padre por cualquier cosa. Sin embargo, él obedece, arrepintiéndose y empieza a trabajar para el negocio de su padre. Es Jesús que lo anda hablando. Es Jesús que declara esto. Dale el siguiente pasaje. Y dice, y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él, y dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Y Jesús termina diciendo, ¿quién ustedes creen que hizo la voluntad del Padre? Aquel que se arrepintió y fue. El problema que hay en nuestra generación es que no estamos conociendo lo que es la autoridad del Padre.
Se la voy a poner un poco más sencilla para que me puedan entender. A los hombres de Dios de Abraham para acá, ¿cómo le llamaban? Los patriarcas. Los hombres, como que dice la Biblia, que eran los grandes. Dice, a través de ti yo bendeciré la generación, o sea, la tierra entera. A través de ti, Abraham. Pero muchas veces, y estos patriarcas fueron bendecidos con todo material de ¿qué? De bendiciones materiales. Incluso tuvo muchos hijos Abraham, y dice que casi todos los bienes se los daba a su hijo Isaac. No solamente fue Isaac, Ismael, tuvo más hijos Abraham. Pero él lo apartó de su hijo, en cual tenía la bendición de Dios. Y son cosas extrañas que usted dice, ¿y qué pasaría con los otros hijos? ¿Qué harían esos hijos que ni se mencionan casi en la Biblia? Sin embargo, a través de Ismael, que también era un príncipe del reino, igual que los demás, ¿dónde estarían ellos? Por eso hay naciones en guerra, pleito. Pero Abraham, dice la Biblia que cuando Abraham murió, estaba Ismael, Isaac, delante de la tumba. Estaban delante de la tumba ellos. Génesis 25, 11. Para ir dándole ya la forma a donde quiero ir. Génesis 25, 11. Porque muchas veces, a veces los hijos, cuando los padres tienen mucho dinero o tienen muchos bienes, muchas veces lo que quieren es quitarle la vida. No solamente se mata quitándole la vida, también hay palabras que destruyen. Y sucedió después del muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y sucedió después de muerto Abraham. ¿Por qué Dios tuvo que esperar que muriera Abraham para después bendecir a Isaac? ¿Por qué? Si Isaac iba a heredar todos los bienes de Abraham, ¿de qué Dios me está hablando en esta cosa? ¿Qué Dios me quiere decir en esa palabra? ¿De qué bendición Dios habla? No era una bendición material, sino una bendición espiritual, que iba a seguir de generación a generación. Isaac tuvo hijo, Jacob. Y Jacob y Esaú eran dos prósperos igual que su padre. Y uno tuvo que disfrazarse para recibir una bendición. La bendición del Padre no era material, sino la bendición de bendecir a sus hijos orando, que le vaya bien en la vida, que Dios sea tu Dios. ¿Cuántos se están afanando para que sus hijos, el día que nosotros partamos, tengan una buena casa, tengan buen carro donde estudiar, no le falte nada? Procúrele que no le falte Dios. Procúrele que Dios no le falte. Toda bendición que Dios quiere dar a través del Padre y del Hijo es de una relación. Nosotros escuchamos, ese hijo se parece a ti. Y muchas veces quizás nos orgullecemos. Pero me gustaría que el hijo mío no se pareciera tanto a mí, pero que sí tuviera la bendición espiritual y que caminara y orara y buscaras a Dios con todo corazón. El rey David le dijo a su hijo: venga acá, Salomón,
yo sé que tú te vas a quedar en mi trono y todo lo que yo tengo, eso no es nada. Ahora te voy a dar un consejo. Hijo mío, busca a Dios de todo corazón y nunca te aparte de Él. Busca a Dios de todo corazón y nunca te aparte de Él. Y nunca te aparte de Él. ¿Por qué los hijos no se están apareciendo a los padres? La iglesia andará así. Tu casa estará así. ¿Sabes? Abraham, en una de las situaciones, dice la Biblia que se fue con un sobrino. Y él escuchó que el sobrino fue cautivo. Y dice, relata la Biblia y me enseña a mí que Abraham no escogió al pueblo entero. Él dijo, escogió a hijos nacidos en su casa. Personas preparadas a obedecer lo que Abraham le dijera. Personas que no cuestionaban al padre, sino que seguía el hombre de la casa. ¿Ustedes creen que Dios le dio la victoria porque quiso dársela de esa manera? Sino porque fue con gente dispuesta, gente que le iban a obedecer, gente que le iban a seguir, gente que no se iban a devolver por cualquier cosa. Hijos que obedecían a sus padres. La victoria que le dio el rey al rey David entre el gigante, la bendición la portaba él en sus lomos. ¿Y quién lo envió? Su padre. Cada padre tiene una palabra de bendición para su hijo. ¿Se le está dando tú? ¿Se la estamos dando? En tu palabra hay una bendición. Y muchas veces lo que hacemos es que maldecimos a nuestros hijos, no diciendo palabras obscenas, y diciendo, tú no sirves. Este muchacho nunca se va a levantar. Este lo que es un haragán. Pobre muchacho, cuando debe ser rico en la espiritual. Maldiciones que persiguen la vida de vuestros hijos. Dice que será por generación en... Fíjense en esto, hermano. Dios ha establecido a través de la familia todas las cosas. Si usted quiere una sociedad firme y un hogar firme, procure de que Cristo esté en ese lugar. Amén. De que el Señor. Si Dios no está en ese lugar, no busque nada. Por más que trate de que la bendición llegue a su casa, nunca va a ser bendecido. Quizá económica lo pueda tener todo, pero espiritual. Donde llega Cristo hay luz y libertad. Donde llega Cristo hay luz